Cae la noche sobre la tranquila y lujosa comunidad de Montecito, pero dentro de las paredes de la mansión de los duques de Sussex, todo parece estar a punto de desmoronarse. Lo que comenzó como una asistencia más al exclusivo evento, organizado por el reconocido actor Kevin Costner, terminó como muchas de las cosas que la pareja ha hecho últimamente, en un completo y absoluto desastre. Una sola revelación de Costner fue suficiente para desatar una reacción en cadena que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Hoy, Meghan Markle se enfrenta a miradas y preguntas oscuras sobre una conexión oculta de su pasado, mientras que el príncipe Harry es descrito por fuentes cercanas como un hombre conmocionado, caminando de un lado a otro en un tenso silencio. ¿Fue esta exposición pública el resultado de secretos enterrados que por fin salen a la luz, una maniobra de los poderosos guardianes de Hollywood, o algo mucho más frío y estratégico? Lo cierto es que los contratos millonarios se están congelando. Las alarmas dentro de la realeza británica vuelven a sonar con fuerza, y una sola decisión podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Lo que está por venir podría destruir el imperio que intentaron construir, de una manera para la que ninguno de los dos estaba preparado. Cuando las puertas de aquel salón en Santa Bárbara se cerraron, el mundo entero pareció cambiar para ellos. Mucho antes de que alguien pronunciara una sola palabra, la energía en el aire ya se sentía extraña. Lo que estaba planeado como otra elegante reunión en la hermosa costa de California tenía todos los ingredientes del prestigio. Luces suaves que se reflejaban en los enormes ventanales de cristal, conversaciones tranquilas y esa confianza silenciosa que solo tienen aquellos que saben que pertenecen a la élite. Pero debajo de esa brillante superficie, algo ya se estaba rompiendo. Pequeños y sutiles detalles comenzaron a delatar la tensión. Los silencios duraban un poco más de lo normal. Las miradas se cruzaban de un lado a otro sin necesidad de explicaciones. El ritmo mismo de la sala se sentía diferente. Frío, como si alguien hubiera dibujado una línea invisible en el suelo. En el centro de este extraño vacío estaba Meghan Markle. Su presencia ya había sido motivo de susurros en pequeños círculos mucho antes de que la fiesta comenzara. Durante años, para ellos, entrar a estos lugares de poder seguía una regla muy simple. Las puertas se abrían, las invitaciones llovían y las sonrisas estaban garantizadas. Pero esta noche, esa magia había desaparecido. La seguridad de ser bienvenido se esfumó. Lo que antes era una rutina dorada, ahora exigía una aprobación. Y esa aprobación, de repente, ya no estaba garantizada. El punto de quiebre definitivo llegó cuando el anfitrión, Kevin Costner, dejó su postura dolorosamente clara. Costner, un hombre conocido por mantener un equilibrio perfecto entre la influencia y la discreción, no necesitó alzar la voz ni hacer un gran drama. Su respuesta fue medida, controlada y entregada con una claridad tan afilada que no dejó espacio para dudas. No permitiría ninguna asociación que trajera controversia a su espacio privado. No hubo ni una pizca de duda en su tono, ni intentó suavizar el golpe. Su decisión fue firme, inamovible como una roca, y el efecto fue instantáneo. Lo que siguió no fue un escándalo ruidoso, pero fue mucho más destructivo. En ese preciso instante, salió a la luz una conexión, un vínculo que unía a Meghan con una red de personas que ya había estado bajo la dura lupa de la opinión pública en el pasado. No hizo falta dar grandes detalles ni nombres exactos. La simple sugerencia flotando en el aire tuvo el peso suficiente para asfixiar la atmósfera por completo. Las conversaciones que fluían con alegría se estancaron. Las expresiones amables se convirtieron en rostros de precaución. Aquellos que segundos antes platicaban animadamente, de pronto tomaron distancia, midiendo cada palabra con extremo cuidado. En cuestión de minutos, el daño saltó los muros de aquella exclusiva reunión. Como pólvora,
El impacto corrió rápidamente por los pasillos de Hollywood, un lugar donde la percepción que los demás tienen de ti construye la realidad mucho más rápido que la verdad misma. Aquellas personas poderosas que antes preferían mantenerse neutrales comenzaron a reconsiderar sus alianzas. Las invitaciones, que alguna vez estuvieron sobre la mesa, fueron retiradas en silencio. Los grandes proyectos y colaboraciones, que parecían seguros, quedaron repentinamente en pausa para pensarse mejor. No hubo comunicados de prensa rechazándolos, pero en este mundo, la ausencia de palabras es el mensaje más devastador. El silencio mismo se convirtió en una luz roja de advertencia. Mientras tanto, de regreso en Montecito, las consecuencias de la noche caían como una tormenta en tiempo real. Se dice que el príncipe Harry quedó atrapado en medio del caos mientras le llegaban las noticias de lo que estaba sucediendo. No había un discurso preparado para esto, ni una estrategia lista para frenar el golpe. Quienes conocen la situación describen a un hombre moviéndose por su casa con una urgencia creciente, intentando armar el rompecabezas de lo que acababa de pasar frente a sus ojos. Sus palabras eran pocas y cortantes, su tono lleno de inquietud. Se hicieron llamadas de emergencia, se enviaron mensajes desesperados, pero la claridad nunca llegó. Esto no era simplemente un momento de incomodidad social o un tropiezo pasajero en una fiesta. Marcaba el inicio de una fractura mucho más profunda. El frágil equilibrio de influencia, acceso exclusivo y simpatía pública que los mantenía en la cima había cambiado en una sola noche. Lo que ayer se sentía como suelo firme, hoy parecía arena movediza. La puerta que alguna vez se abrió sin resistencia se ha cerrado con un golpe sordo, y las consecuencias de ese rechazo ya se extienden mucho más allá de las paredes de Santa Bárbara. No estamos hablando de un simple obstáculo en el camino, sino del preciso instante en el que el mundo entero cambió para ellos. Su influencia se desvanece, las puertas se cierran y el poder se les escapa de las manos en el más absoluto de los silencios. Pero, ¿cuál es exactamente esa conexión oculta que desató esta tormenta y que hoy amenaza con destruir todo lo que han construido? Vamos a descubrirlo. Esta conexión que reescribió la historia no se quedó atrapada en la fiesta. A medida que la tensión de la noche se asentaba, la atención comenzó a retroceder en el tiempo, buscando en el pasado un hilo invisible que, hasta ahora, había pasado totalmente desapercibido. El foco de la historia nos lleva de repente a un recuerdo en el sur de Francia. Allí, en un encuentro privado y exclusivo, una de esas reuniones de alto nivel, donde los gigantes del entretenimiento y los negocios se cruzan, estaban Kevin Costner y Meghan Markle. En aquel entonces, parecía ser solo un escenario más de la élite, uno de esos tantos lugares donde las reputaciones se construyen y las alianzas se tejen en voz baja, entre copas de vino y sonrisas amables. Nada en ese momento parecía fuera de lo común. Nada hacía presagiar que, años después, esa misma reunión regresaría para caer sobre ellos con un peso aplastante. Hoy, sin embargo, ese recuerdo se observa bajo una lupa muy diferente, fría y calculadora. La verdadera importancia no radica en la fiesta en sí, sino en la compañía que la rodeaba y en las oscuras preguntas que ahora despierta. Lo que alguna vez fue solo un detalle borroso en el fondo de una fotografía, ahora se está enfocando, pieza por pieza, con una claridad aterradora. Pequeños detalles que antes parecían no tener ninguna importancia, hoy se revisan con una urgencia que quita el aliento. Esa conexión del pasado, aunque todavía no se ha explicado con todas sus letras ante el público, tiene la fuerza suficiente para cambiar por completo la forma en que el mundo los mira. Y en un ecosistema tan frágil e implacable como Hollywood, la simple percepción de las cosas basta para cambiarlo todo. No se necesita que un juez confirme una sospecha para destruir una carrera. A veces,
Solo hace falta sembrar la semilla de la duda. Y es aquí donde el papel de Kevin Costner se vuelve imposible de ignorar. Él no es un hombre famoso por reaccionar sin pensar o por lanzar palabras al viento. Su prestigio es un muro de piedra construido con el trabajo de décadas, no solo por sus películas, sino por la impecable coherencia de su imagen pública. Ha sabido navegar por una industria famosa por su locura e imprevisibilidad, manteniendo siempre una postura firme que exige respeto. Por eso, cuando un hombre con ese nivel de autoridad decide tomar distancia de forma tan evidente, no solo envía un mensaje, enciende una alarma a kilómetros de distancia. Su actitud sugirió a todos que este no era un problema menor que se pudiera barrer bajo la alfombra, y su largo silencio previo hizo que su rechazo final resonara aún más fuerte. La respuesta de toda la industria no se hizo esperar, siguiendo un patrón tan silencioso como inconfundible. No hubo gritos, ni anuncios dramáticos en los periódicos, ni condenas públicas. En su lugar, hubo algo mucho más letal: el silencio absoluto. Las invitaciones que estaban a punto de enviarse se guardaron en los cajones. Las conversaciones de negocios que antes fluían como el agua se volvieron cortas, frías y a la defensiva. Las relaciones profesionales comenzaron a enfriarse sin que nadie diera una sola explicación. Esto no fue un derrumbe rápido y escandaloso, sino una retirada lenta, paso a paso, que llevaba consigo una fuerza destructiva insuperable. En Hollywood, las puertas no se cerraron de un portazo, simplemente dejaron de abrirse. Dentro de estos círculos de poder, el nombre de Meghan Markle comenzó a tener un significado muy distinto. Ya no era la palabra mágica asociada a la influencia, el glamour o la visibilidad global. Ahora, su nombre pasaba por un nuevo y estricto filtro: el del riesgo. Los hombres y mujeres que toman las grandes decisiones, aquellos que antes veían en ella una mina de oro, ahora solo veían un mar de incertidumbre. Cada posible proyecto conjunto ahora exigía una revisión con lupa. Cada asociación traía consigo preguntas incómodas. Incluso aquellos que intentaban mantenerse neutrales, de pronto sintieron que estar cerca ya no era seguro. El cambio fue sutil, invisible casi, pero totalmente imparable. Mientras tanto, de vuelta en la mansión de Montecito, esta creciente distancia y este frío silencio no pasaron desapercibidos. El príncipe Harry se encontró atrapado en el ojo del huracán, en medio de una situación que crecía y se salía de control por segundos. El problema ya no era un simple comentario en una fiesta o un evento fallido. Había mutado en algo mucho más grande, un fantasma que se movía a través de llamadas telefónicas privadas y decisiones corporativas a puerta cerrada. Lo que comenzó como la simple negativa de un actor se había convertido en una reevaluación total de quiénes eran ellos en realidad, y las consecuencias estaban empezando a llegar mucho más allá del primer escándalo, moldeando decisiones que marcarían su destino. La distancia crecía. Harry, atrapado en una crisis, veía cómo su mundo giraba sin control, mientras silenciosas decisiones a sus espaldas cambiaban su panorama entero. Pero, ¿qué fuerza invisible transformó un simple rechazo en un colapso financiero que podría cambiar su futuro para siempre? Vamos a desentrañar los detalles. Cuando el dinero comenzó a esfumarse, a medida que el frío distanciamiento de Hollywood se esparcía como una sombra, las consecuencias dejaron de ser solo sobre la fama y el honor, y golpearon donde más duele: en los bolsillos. En las altas oficinas corporativas, desde los rascacielos de Los Ángeles hasta las sedes mundiales de las grandes plataformas de streaming, las reuniones ya no hablaban de creatividad o grandes ideas para el futuro. El lenguaje cambió drásticamente hacia palabras más peligrosas: exposición, responsabilidad legal y riesgo financiero. Lo que empezó como un instante de tensión en un evento, ahora estaba sacudiendo los cimientos económicos que sostenían a Meghan Markle
cambiando de la noche a la mañana la forma en que los bancos y las productoras veían todo su imperio. Los grandes acuerdos millonarios, esos mismos que alguna vez simbolizaron su gran victoria y su nuevo capítulo de libertad e independencia, fueron puestos bajo el microscopio de forma repentina. Los altos ejecutivos, que ayer firmaban cheques y aprobaban alianzas con una sonrisa ciega, hoy desempolvaban los contratos para revisar la letra pequeña que llevaba años escondida en el fondo de los archivos. No eran revisiones de rutina para cumplir con un papeleo. Eran auditorías frías, calculadas y dirigidas a un solo miedo central: la posibilidad de que esta nueva controversia pudiera manchar la imagen global y la credibilidad de sus propias empresas. Y dentro de esos laberintos de papel legal, hubo una cláusula que brilló más que ninguna otra: la temida cláusula de moralidad. Esa condición que siempre había estado ahí, dormida en el fondo del contrato, de la que casi nunca se habla y que rara vez se invoca en la vida real. Pero ahora, bajo la presión del escándalo, estaba siendo leída con un cuidado extremo, palabra por palabra, analizando cada una de sus posibles implicaciones. En el centro de esta implacable revisión se encontraban los contratos de mayor valor, aquellos pactos de oro que habían definido el gran salto de la marca Sussex hacia la cima de la industria del entretenimiento. De pronto, esos acuerdos de streaming, que alguna vez parecieron intocables, las grandes producciones y los contratos de contenido exclusivo, dejaron de verse como algo seguro o garantizado. Fue como si un grifo gigante se hubiera cerrado de golpe. Los pagos millonarios que ya estaban programados y aprobados con meses de antelación fueron pausados en completo silencio, congelados en las cuentas, mientras las evaluaciones internas continuaban su curso. Los equipos financieros y contables de las corporaciones abordaron la situación con extrema precaución, pero sus acciones fueron letalmente decisivas. Cada movimiento seguía un protocolo estricto, y cada protocolo apuntaba en la misma y aterradora dirección: proteger el dinero. En los círculos profesionales de alto nivel, este cambio se desarrolló sin hacer ruido, sin un solo espectáculo. No hubo anuncios públicos dramáticos, ni cancelaciones inmediatas, gritadas en los titulares de las noticias. En su lugar, el verdadero drama se vivía a través de memorandos internos confidenciales, que pasaban de departamento en departamento, reuniones urgentes, convocadas a puerta cerrada, y consultas legales desesperadas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Y detrás de esas puertas cerradas, la misma pregunta resonaba una y otra vez, como un eco peligroso: ¿podían estas grandes empresas continuar asociadas con ellos sin sufrir un daño irreparable a su propia reputación a largo plazo? Para el equipo de Meghan Markle, la presión se volvió inmediata, aplastante e imposible de esquivar. Sus asesores, publicistas y representantes se encontraron de golpe tratando de apagar un incendio que se propagaba mucho más rápido de lo que jamás hubieran anticipado. Las líneas de comunicación se mantuvieron abiertas a todas horas del día y de la noche, buscando desesperadamente algo de claridad por parte de sus socios comerciales, equipos legales y los ejecutivos de los estudios. El tono de esas llamadas telefónicas reflejaba una urgencia que ya rozaba el pánico. Lo que hasta hace poco había sido una postura de total confianza y un avance imparable en Hollywood, ahora exigía una defensa meticulosa y la necesidad constante de tranquilizar a los inversores. Al mismo tiempo, las agencias de talentos vinculadas a su trabajo comenzaron a realizar sus propias evaluaciones de riesgo de manera totalmente independiente. Y que quede claro, no eran simples ejercicios simbólicos para calmar los ánimos. Eran parte de una maquinaria implacable que decide qué proyectos ven la luz del día y cuáles son enterrados en silencio antes de llegar al público. El cambio de actitud en estas evaluaciones fue innegable. La confianza ciega había cedido su lugar a la cautela,
Y esa cautela ya estaba empezando a dictar las sentencias y a borrar nombres de las listas. De vuelta en el refugio de Montecito, las frías implicaciones financieras comenzaban a tomar forma, caminando de la mano con el derrumbe de su imagen pública. El príncipe Harry ya no se enfrentaba solamente a un dolor de cabeza de relaciones públicas. Ahora, la estabilidad misma de la vida de ensueño que habían construido juntos estaba siendo puesta a prueba desde sus cimientos. Lo que había comenzado como un solo y fugaz momento de exposición tras el rechazo de Kevin Costner, había desencadenado un efecto dominó que golpeaba directamente los contratos. La crisis había dejado de ser un concepto abstracto o un rumor lejano para convertirse en algo inmediato, algo que se podía medir en dólares y que cada día era más difícil de controlar. Las decisiones se estaban tomando en tiempo real, a sus espaldas, mientras los fondos bancarios se retrasaban sin una fecha clara de solución. Esa base que alguna vez pareció de acero puro comenzaba a mostrar grietas profundas, y cada hora que pasaba era una tonelada más de presión sobre un sistema que ya estaba a punto de colapsar. Ahora, en Montecito, el asfixiante estrés financiero se profundiza mientras las reputaciones caen y las paredes crujen desde adentro. Los contratos tambalean, los pagos se estancan y la estabilidad se esfuma como agua entre los dedos. Pero, ¿qué estaba pasando realmente detrás de esas puertas cerradas que aceleró este desastre? Sigue mirando. A medida que la soga financiera se apretaba y los lazos profesionales pendían de un hilo, la tensión dentro de la mismísima mansión se volvió, sencillamente, imposible de ignorar. Lo que antes parecía un entorno perfectamente controlado y diseñado al milímetro, ahora se sentía inestable, frágil, a punto de romperse con el más mínimo roce. Los silencios entre una conversación y otra empezaron a pesar mucho más que las palabras mismas. Silencios largos, espesos, difíciles de tragar. Incluso los momentos más cotidianos y rutinarios parecían alterados, como si la energía del hogar hubiera cambiado de una manera que ya no se podía arreglar con un simple comunicado de prensa o una sonrisa ensayada ante las cámaras. Y en el centro de este tenso huracán estaban el príncipe Harry y Meghan Markle, enfrentando la misma pesadilla, pero desde rincones completamente opuestos. Para Meghan, el instinto de supervivencia se encendió de inmediato. Su enfoque giró hacia la resistencia y el contraataque. Los informes filtrados indican que su equipo no perdió un segundo y comenzó a explorar agresivamente todas las opciones legales disponibles, analizando con lupa cómo podían frenar, desafiar y contener esta avalancha que amenazaba su narrativa. Su enfoque fue directo, frío y sumamente calculado, reflejando una clara y feroz intención de enfrentar la tormenta cara a cara, en lugar de dar un paso atrás y esconderse. Dentro de su oficina privada, el ritmo de trabajo no disminuyó ni un instante. Las llamadas telefónicas se encadenaban una tras otra y se revisaban documentos hasta el cansancio. Las estrategias de contención se discutían con una urgencia cada vez mayor, a medida que cada nueva noticia añadía otra pesada capa de complejidad al problema. El ambiente estaba cargado de una mezcla explosiva de frustración y determinación inquebrantable, pues, desde su punto de vista, esto no era solo una cuestión de percepción pública, sino una guerra que exigía mano dura, precisión legal y un control absoluto. Sin embargo, la respuesta de Harry tomó un camino mucho más sombrío y solitario. Mientras el mundo exterior ardía y la situación seguía escalando sin freno, quienes conviven con ellos dentro de la propiedad comenzaron a notar un cambio profundo y preocupante en su comportamiento. Él seguía estando allí, físicamente presente, pero una extraña distancia se había instalado en él, un muro invisible que antes no existía. Sus movimientos por la enorme casa se volvieron más silenciosos, más lentos, como si midiera cada paso,
Comenzó a pasar mucho más tiempo solo, a menudo caminando por los amplios pasillos sin interactuar con nadie, con la mirada perdida, como si estuviera hundido en pensamientos muy pesados. Aquellas charlas cotidianas que antes fluían con facilidad y calor humano, ahora se sentían cortantes, extremadamente cautelosas y muchas veces dolorosamente incompletas. Poco a poco, comenzó a crecer la sensación de que Harry estaba procesando toda esta pesadilla de una manera muy solitaria, en su propio interior. Parecía estar sopesando posibilidades y consecuencias que iban mucho más allá del escándalo de hoy o de mañana. Cada nueva mala noticia, en lugar de hacerlo reaccionar con furia, parecía empujarlo más y más hacia la reflexión profunda. Su mente ya no estaba concentrada en cómo controlar lo que decían los periódicos, sino en tratar de entender qué significaba todo este desastre para su futuro real. Esta enorme diferencia en la forma de enfrentar la crisis comenzó a cambiar la dinámica entre ellos. Meghan avanzaba a toda velocidad, buscando recuperar el control del barco a través de abogados, acciones legales y estrategias de relaciones públicas. Harry, por el contrario, parecía estar dando un paso atrás, como un espectador que observa en silencio cómo se desmoronan las cosas. No fue una separación repentina, ni un grito en medio de la sala. Fue un cambio de rumbo lento, gradual y doloroso. Esa imagen de un frente unido e inquebrantable que tanto se habían esforzado por mostrar al mundo, ahora mostraba serias grietas detrás de sus puertas cerradas. Por supuesto, esta distancia no nació de la nada. Era el resultado acumulado de todo lo que ya había golpeado sus vidas. La humillante exposición en la fiesta, el frío distanciamiento de sus amigos en Hollywood y la asfixiante incertidumbre financiera sumaron una presión insoportable bajo el techo de su hogar. Cada nuevo obstáculo añadía un peso extra a sus hombros, y ese peso comenzó a salir a la luz en detalles muy sutiles, pero cargados de significado. Pequeños momentos que en otra época habrían pasado desapercibidos, ahora se sentían como puñales. Una respuesta que tardaba demasiado en llegar durante una charla. Un largo silencio justo, donde antes habría habido un sí inmediato. O decisiones que de pronto ya no se tomaban en pareja. Estos pequeños detalles, insignificantes por sí solos, comenzaron a tejer un patrón mucho más grande y oscuro. Estaba claro. Dentro de Montecito estaba naciendo una división. La situación ya había superado con creces el problema de la fama o el dinero. Había entrado en un terreno mucho más íntimo y personal, donde el equilibrio entre dos personas que enfrentaban la misma tormenta comenzaba a romperse, y a medida que esta fractura se hacía más evidente, dejaba la amarga sensación de que era un cambio que no tendría vuelta atrás. Dentro de la mansión, el problema se volvió personal, las alianzas cambiaron y la distancia creció en silencio entre dos vidas que alguna vez caminaron en la misma dirección. Pero, justo cuando el mundo de los Sussex parecía desmoronarse desde adentro, Londres comenzó a despertar. ¿Sería este el momento en que todo se rompería más allá de cualquier reparación? No te despegues de la pantalla. A medida que la asfixia crecía en los pasillos de Montecito, la atención cruzó silenciosamente el océano Atlántico hasta llegar a Londres. Allí, el desastre no se veía como un simple chisme de celebridades, sino a través de un lente mucho más estructurado, frío y letal. Lo que había comenzado como una pataleta de Hollywood ya no se limitaba a la opinión pública o al rechazo de un actor. Había cruzado una línea roja, entrando en un territorio dominado por siglos de tradición, autoridad legal y el deber inquebrantable de proteger la institución de la monarquía británica. Dentro de los gruesos y antiguos muros del Palacio de Buckingham, el tono de las conversaciones había cambiado drásticamente. Ya no se hablaba de titulares de revistas o rumores de Internet.
El tema se había elevado a una cuestión de deber constitucional. Se dice que los asesores más cercanos al rey Carlos III comenzaron a seguir cada detalle del colapso con una urgencia cada vez mayor. Los informes que llegaban desde California, sumados al evidente rechazo de las grandes corporaciones y figuras influyentes, encendieron alarmas muy profundas en la corona. La pregunta que resonaba en los pasillos reales ya no era si Harry y Meghan perderían dinero o fama. La duda era mucho más grande y sombría. Si se permitía que este escándalo siguiera creciendo, podría terminar manchando el honor, el respeto y la credibilidad de la propia monarquía. Y que nadie se engañe, esto no se trató como un riesgo lejano o una simple teoría. Se abordó como una amenaza real, directa e inmediata. En el centro de estas intensas reuniones a puerta cerrada, los asesores del rey desempolvaron un arma legal que había dormido en los archivos durante más de un siglo: la Ley de Privación de Títulos de 1917. Durante décadas, este documento había sido poco más que un símbolo, algo que los historiadores mencionaban en los libros, pero que nadie pensaba usar en la vida real. Sin embargo, hoy, esa ley volvía a estar sobre la mesa, brillando con una luz amenazante. Sus reglas son simples y directas. En los casos en que se considere que las acciones de un noble son dañinas o peligrosas para los intereses de la corona, sus títulos pueden ser llevados a juicio y, de ser necesario, arrancados para siempre. Lo que antes parecía una idea extrema y casi imposible, hoy se discutía como una opción sumamente práctica. Dentro de los círculos de poder del palacio, cada paso se daba con extrema cautela y método. Cada nuevo desastre que se reportaba desde California era analizado fríamente para medir su impacto en la institución británica. Aquí no había espacio para berrinches, ni para reacciones impulsivas, movidas por el enojo o la tristeza de un padre. Esto era un asunto de Estado. Se trataba de entender cómo el desastre de los Sussex podía afectar las relaciones diplomáticas de Inglaterra, la confianza del pueblo y la supervivencia de la monarquía a largo plazo. El lenguaje que usaban los hombres del rey estaba lleno de precaución, pero también escondía una clara advertencia de que estaban listos para actuar. Si se cruzaba el límite, habría un golpe de respuesta. La preocupación ya no era por proteger a un hijo o a una nuera. El objetivo era levantar un escudo impenetrable alrededor de la familia real para evitar que la toxicidad de esta controversia los contagiara. La monarquía es una máquina que solo funciona si la gente cree en ella. La confianza del pueblo, el respeto internacional y la estabilidad son los pilares de su existencia. Cualquier cosa que amenace ese delicado equilibrio es tratada sin piedad, especialmente cuando los ojos del mundo entero están mirando. A medida que estas frías reuniones en Londres continuaban, el abismo entre el palacio y Montecito se hacía cada vez más profundo e insalvable. Las decisiones equivocadas que se tomaban bajo el sol de California ahora estaban a punto de desatar una tormenta legal en la nublada Inglaterra. Y en el medio de estos dos mundos, a punto de colisionar, permanecía el príncipe Harry, atrapado en una encrucijada sin salida. Y sin embargo, la fuerza que tiraba desde ambos extremos del océano se hacía cada día más insoportable y difícil de conciliar. Esta situación había cruzado hace mucho tiempo las fronteras del simple entretenimiento o de la vida personal de una pareja famosa. Había entrado de lleno en un terreno oscuro y peligroso, donde el poder del gobierno, el peso de la tradición y la máxima autoridad legal chocaban de frente. El cambio no fue ruidoso, ni ocurrió de la noche a la mañana, pero era innegable. Y dentro de esa transformación silenciosa, el rumbo de lo que estaba por venir comenzaba a tomar una forma escalofriante. La crisis había dejado de ser una batalla por la fama para convertirse en una lucha por el poder, por la ley y por la supervivencia misma de la realeza. Pero,
¿Era este silencioso paso hacia la puerta de salida una retirada estratégica y calculada? ¿O era la primera señal de una fractura mucho más profunda que ya no tiene cura? Quédate con nosotros para descubrirlo. Mientras las discusiones en los pasillos de Londres se volvían más agudas y la presión dentro de la mansión de Montecito amenazaba con reventar los cristales, un cambio sutil, pero profundamente revelador, comenzó a tomar forma alrededor del príncipe Harry. No llegó acompañado de comunicados de prensa explosivos ni de anuncios repentinos en televisión. En su lugar, se fue revelando gota a gota, a través de sus movimientos, de las decisiones que tomaba en la sombra y de los espacios en los que, de pronto, comenzó a aparecer completamente solo. Fue un cambio silencioso, casi imperceptible a primera vista, pero una vez que te dabas cuenta, era imposible dejar de verlo. Sus apariciones públicas más recientes ofrecieron una ventana muy clara hacia esta transformación interior. Durante los eventos a los que asistió sin la compañía de su esposa, su actitud parecía mucho más serena, pero notablemente distante y fría. La energía que proyectaba era completamente diferente a la de aquellas apariciones conjuntas que alguna vez definieron su papel ante el mundo. Quienes lo observaron de cerca notaron a un hombre más callado, envuelto en una postura de profunda reflexión. En su rostro ya no había esa urgencia por agradar o por defenderse, había más bien una pesada contención. Sus conversaciones se volvieron medidas, calculadas, y sus interacciones eran breves y enfocadas. Creció la sensación de que su atención ya no estaba puesta en el mundo exterior, sino que había mirado hacia adentro, como si ya no estuviera reaccionando a los golpes de la prensa, sino pesando cuidadosamente cada paso antes de atreverse a darlo. Y detrás de escena, lejos de los flashes de las cámaras, los informes apuntaban hacia algo mucho más grande: la reanudación de la comunicación con el rey Carlos III. Estos intercambios fueron descritos como charlas privadas y extremadamente directas, saltándose por completo a los secretarios, asistentes y canales oficiales que normalmente controlan el contacto con la familia real. Ese simple detalle ya lo decía todo. Aunque el contenido exacto de esas llamadas de padre a hijo no se ha hecho público, el propósito detrás de ellas parecía volverse más claro con cada día que pasaba. Indicaban un intento desesperado por reabrir un puente que había sido dinamitado, una línea que había estado congelada y, para muchos, cerrada para siempre. No se hablaba de un perdón mágico o una reconciliación inmediata, sino de un diálogo estrictamente necesario en un momento donde la presión amenazaba con destruirlo todo. Dentro de este escenario, en constante movimiento, una nueva historia comenzó a tejerse en silencio. No fue anunciada con bombos y platillos, pero cualquiera que uniera los puntos de sus acciones a lo largo del tiempo podía verla con claridad. La idea de un posible regreso a su tierra natal, algo que hace un año parecía una completa locura, ahora se discutía en las altas esferas con una seriedad escalofriante. Quienes conocen de cerca la situación dejaron claro que no se trataba de una decisión final tomada y firmada, sino de un camino oscuro que se estaba empezando a explorar. Aún así, la dirección de esos pasos era cada vez más difícil de ignorar. Este giro también dejó al descubierto la enorme grieta que se abría entre los dos. Mientras Meghan Markle seguía enfocando toda su energía y furia en combatir las presiones externas, preparando respuestas estructuradas y afilando sus armas legales, Harry parecía estar buscando un tipo de solución completamente distinta. Su mente ya no estaba en la guerra ni en la confrontación, sino en la reposición. Ya no le importaba reaccionar a lo que había salido mal en el pasado, sino en descubrir qué pedazos de su vida aún podía rescatar y controlar para el futuro. La preparación para lo que estaba a punto de suceder no se hizo a la vista del público. Se movió como un fantasma a través de conversaciones mantenidas en la más estricta intimidad,
Acuerdos cerrados sin firmas públicas y con una sincronización que parecía fríamente calculada. Cada pequeño paso parecía haber sido medido con bisturí, sugiriendo que la situación había llegado a un punto crítico donde el miedo a las consecuencias a largo plazo estaba dictando las decisiones de hoy. Nada se sentía apresurado, pero tampoco nada era un accidente. No se trataba de una fuga dramática de medianoche, era una retirada táctica, controlada, moldeada por la reflexión y, sobre todo, por la necesidad de sobrevivir. El entorno a su alrededor seguía temblando, y su respuesta acompañaba ese terremoto con una precisión matemática. El rumbo hacia la salida se iluminaba cada vez más, incluso si la decisión final seguía atrapada en un silencio sepulcral. No era una ruptura repentina, sino una retirada calculada, empujada por la presión. Sin embargo, mientras todas las piezas se alineaban a su alrededor, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué fue lo que realmente eligió cuando la división cruzó el punto de no retorno? Sigue mirando. Para cuando las horas finales se acercaban de manera implacable, la presión que rodeaba los muros de Montecito había alcanzado un nivel de ebullición imposible de contener. Todo lo que se había estado gestando en las sombras de Hollywood, en las frías oficinas corporativas y en los largos y oscuros pasillos del Palacio Real, colisionó de golpe en una sola e inevitable realidad. La asfixia financiera, que había comenzado como un susurro silencioso, ahora golpeaba con una claridad ensordecedora. Las simples revisiones de contratos se habían convertido en acciones fulminantes. Los retrasos en los pagos se habían transformado en restricciones de hierro. El acceso a sus fondos millonarios y a los proyectos que aún mantenían con vida se topó con un muro de incertidumbre, creando la aterradora sensación de que el suelo mismo que pisaban ya no existía. Y dentro de esta jaula que se hacía cada vez más pequeña, la dimensión legal afiló sus garras. Por un lado, los inmensos esfuerzos del equipo de Meghan Markle continuaban tomando forma a un ritmo frenético, concentrando todas sus balas en desafiar lo que decían los medios y en proteger con uñas y dientes lo poco que quedaba de su estatus profesional y su prestigio. Pero del otro lado de la casa, el panorama era muy diferente. De un lado de la trinchera, la estrategia de Meghan respiraba determinación y una resistencia feroz. Para ella, rendirse no era una opción. Se estaban explorando desesperadamente todas las vías legales posibles, usándolas como un escudo y una espada para intentar frenar, o al menos golpear de vuelta, a ese creciente y frío aislamiento que la estaba acorralando. Pero del otro lado del mundo, en Londres, los engranajes se movían con un tipo de autoridad muy diferente. Una autoridad antigua, silenciosa y letal. Las discusiones en el palacio, que alguna vez fueron cautelosas y diplomáticas, ahora cargaban con un peso aplastante. Estaban moldeadas por la posibilidad real de usar mecanismos legales establecidos durante siglos, herramientas diseñadas no para castigar, sino para exigir rendición de cuentas y proteger la sagrada corona. Y justo en el centro de este choque de trenes, atrapado entre dos mundos que amenazaban con aplastarlo, estaba el príncipe Harry, de pie frente a una decisión que ya no podía posponerse ni un segundo más. La distancia entre los dos caminos que se abrían ante él se había vuelto tan inmensa que era imposible de ignorar. Una de esas rutas lo mantenía anclado a la vida que había intentado construir en California. Un camino empedrado de interminables batallas legales, angustia financiera y una guerra constante contra los medios. La otra ruta apuntaba directamente de regreso a casa, hacia el entorno rígido y estructurado de la monarquía, donde las reglas y las expectativas son claras como el cristal, pero donde el costo personal y emocional de regresar con la cabeza gacha sería igualmente devastador. Dentro de las paredes de Montecito, el aire mismo reflejaba este trágico punto de inflexión.
La tensión que durante meses se había movido en silencio por debajo de la puerta, ahora tenía un peso físico, visible, casi asfixiante. Las conversaciones perdieron la dulzura y se volvieron crudas, directas. Las pausas entre las palabras ya no eran dudas, sino silencios deliberados y cargados de significado. Cada segundo que pasaban juntos parecía arrastrarlos hacia un final inevitable, que ninguno de los dos podía esquivar por más tiempo. La diferencia en su forma de enfrentar la vida, esa grieta que había estado creciendo lentamente con el tiempo, ahora se mostraba en toda su magnitud, dándole forma a un desenlace que ya no tenía marcha atrás. A medida que los días caían como hojas secas, la dirección hacia la que soplaba el viento se hizo evidente, no a través de grandes discursos, sino a través de las acciones. Ese distanciamiento inicial de Harry, marcado por la frialdad y la reflexión solitaria, ahora se alineaba perfectamente con una decisión que estaba tomando forma en tiempo real. Toda esa preparación silenciosa, calculada y medida, comenzó a traducirse en movimiento puro. Su mente ya no estaba concentrada en cómo manejar lo que la gente pensaba de ellos, ni en tratar de ponerle parches al presente. Su mirada se había clavado firmemente en decidir qué era lo que seguía para él. La imagen que comenzó a emerger de todo esto era dolorosamente simple, pero cargada de un significado histórico. Una partida que no estuvo definida por gritos, ruidos ni escándalos públicos, sino por una elección fría y silenciosa. La separación ya no era solo física, representaba una ruptura total en sus visiones de vida. Fue el preciso instante en el que dos caminos, que alguna vez juraron avanzar juntos contra el mundo, comenzaron a separarse para siempre. Meghan se quedó atrincherada, firme en el mundo por el que había estado navegando, dispuesta a enfrentar las tormentas y las consecuencias a medida que éstas siguieran cayendo sobre ella. Harry, en cambio, giró sobre sus talones y caminó en una dirección completamente distinta, guiado por una decisión que no se tomó en un arrebato de furia, sino que fue moldeada a fuego lento por el tiempo, la presión y la desesperación. Lo que alguna vez se vendió al mundo como un viaje unido, como una historia de amor inquebrantable, hoy se erguía completamente dividido. La cadena de eventos que comenzó con un simple y bochornoso momento de rechazo en una fiesta de Hollywood, se había desenvuelto hasta convertirse en un monstruo gigantesco que devoró su reputación, sus finanzas y hasta su propia identidad. Y dentro de esa destrucción se formó una fractura clara y profunda, marcando un punto de no retorno que definirá el resto de sus vidas. Y ahora, la pregunta queda en el aire. ¿Qué piensas tú? ¿Fue la silenciosa salida de Harry un rescate de último minuto para salvarse del colapso total? ¿O fue este el verdadero instante en el que el imperio de Meghan y su futuro real se hicieron pedazos para siempre? Nos encantaría leer tu opinión. Déjanos tus comentarios aquí abajo y únete al debate. Y únete al debate. Y únete al debate. Y únete al debate.